Hola amigos y hermanos en Cristo, bienvenidos una vez más a este canal Salud y Esperanza en Misión. Mi nombre es Uri Durán para los que aún no me conocen y en el día de hoy estaremos estudiando una hermosa historia registrada en la Palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 7, el versículo del 1 al 10. Y la Palabra de Dios nos dice: Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Capernaum. Allí el siervo de un centurión, muy estimado por su señor, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a él a los ancianos de los judíos a rogarle que viniese a sanar a su siervo. Ellos fueron a Jesús y le rogaron con fervor diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Entonces Jesús fue con ellos. Pero cuando estaba cerca de su casa, el centurión envió unos amigos a decirle: Señor, no te incomodes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni aún me tuve por digno de ir a ti. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque aunque soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Digo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué hermosa historia. Esta historia, cuando la leí y cuando miré esas aplicaciones que hay en ella, la verdad que me sorprendió. Y esas son las aplicaciones que quiero compartir con ustedes en este día. Me voy a apoyar en dos libros: en Ministerio de Curación y también en El Deseado de Todas las Gentes. Vamos a hacer esa lectura. El Ministerio de Curación, en la página 42 encontramos esta historia. Y nos dice la lectura: el siervo de cierto centurión yacía enfermo de parálisis. Entre los romanos, los siervos eran esclavos comprados y vendidos en los mercados, y muchas veces eran tratados con crueldad. Pero este centurión quería entrañablemente a su siervo y anhelaba que se restableciese. Creía que Jesús podía sanarlo. No había visto al Salvador, pero las noticias que acerca de él había recibido le inspiraron fe en él. Solamente había escuchado, no había visto a Jesús, pero ¿qué inspiró? Inspiró fe. A pesar del formalismo de los judíos, este romano estaba convencido de que la religión de estos era superior a la suya. Ya había cruzado las vallas del prejuicio y odio nacionales que separaban a conquistadores y a conquistados. Había manifestado respeto por el servicio de Dios y había usado bondad con los judíos adoradores de él. Por eso ellos dicen, nos ha construido una sinagoga. En la enseñanza de Cristo, tal como se había presentado, había encontrado algo que satisfacía la necesidad de su alma. Todo lo que en él había de espiritual respondía a las palabras del Salvador. Pero se sentía indigno de acercarse a Jesús y acudió a los ancianos de los judíos para que intercedieran por la curación de su siervo. Él dijo, no, estos ancianos están más cerca de Jesús, ellos pueden interceder, ellos pueden hablar con él. Yo no soy digno, ellos son dignos de ir a Jesús y hacer esta petición por mí. Él no se consideraba digno. Los ancianos, al presentar el caso a Jesús, dijeron, es digno de concederle esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga. Pero estando camino de la casa del centurión, Jesús recibió de este el mensaje. Él manda a alguien, iba acercándose a la casa de este centurión, pero él ve que Jesús se acerca y dice, no, él no es digno de que entre a mi casa, que me visite, no, por favor, ve siervo y dile que no venga hasta mi casa. Entonces dijo,
mandó a un mensajero: Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado. Ese fue el mensaje que mandó con su siervo. Sin embargo, el Salvador siguió adelante y el centurión acudió en persona a completar el mensaje diciendo: ni aún me tuve por digno de venir a ti, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará. Porque también yo soy hombre bajo de potestad y tengo bajo de mis soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Yo represento el poder de Roma y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema. Así tú también representas el poder del Dios infinito, y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Tú puedes mandar a la enfermedad que se vaya y te obedecerá. Maravillosa fe de este centurión. Primero, es un hombre no cristiano, no hacía parte del pueblo judío, pero él creía en lo que los judíos. Él era simpatizante con las creencias que tenían los judíos en ese entonces. No tenía prejuicio, dice que todo prejuicio se había ido. Segundo, reconoció la autoridad de Jesús. Tuvo fe. Él puede sanar a mi siervo. Él cree, decide creer en ese Jesús por lo que había escuchado. Dijo: este hombre es lo que está profesando. Tercero, reconocía su indignidad. Interesante, este hombre reconoce su indignidad, dice: no soy digno. Pero los ancianos judíos decían: él es digno porque nos ha hecho una sinagoga, él es simpatizante con nosotros, él nos visita, él le gusta lo que hacemos. Y cuarto, no temió pedirle a Jesús aún en su indignidad. Es algo maravilloso de este hombre. Dice que no temió ir a Jesús, mandar primero, luego se acerca y decirle: Señor, tan solo di la palabra, no tienes que ir a mi casa, soy indigno de que entres a mi casa, pero tú dices la palabra y sencillamente esa palabra obrará, porque yo tengo hombres a mi cargo. Digo a este: ve, y va, a este: ven y viene, a este: haz esto, y lo hace. Tú tienes también, tú eres hijo del Dios Altísimo. En pocas palabras, tú puedes mandar a quien tú quieras hacer lo que tú desees. Él reconocía la autoridad de Jesús. Y quiero leerles esta parte. Dice: los ancianos habían recomendado al centurión a Cristo por causa del favor que él había hecho a la nación de ellos. Es digno, decían, porque nos edificó una sinagoga. Pero el centurión decía a sí mismo: no soy digno. Sin embargo, no temió pedir auxilio a Jesús. No confiaba en su propio mérito, sino en la misericordia del Salvador. Su único argumento era su gran necesidad. Y voy a detenerme en esta parte porque cuando nosotros reconocemos que tenemos una necesidad, que nuestra necesidad nos acerca a Cristo, no debemos tener miedo. No tenemos nada que nos recomiende a Dios, pero la súplica que podemos presentar ahora y siempre es la que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza, la cual hace de su poder redentor una necesidad. En nuestra necesidad, en nuestras flaquezas, en nuestras angustias, en nuestros problemas, podemos acercarnos. Hay personas que dicen: no, es que yo no soy digno de ir a una iglesia, yo no soy digno de postrarme de rodillas para orar y pedirle al Señor, he hecho cosas tan malas. ¿Cómo yo me voy a acercar, yo un pecador tan grande, a acercarme a ese maravilloso Salvador? No puedo, qué vergüenza. Pero este hombre no pensó así. Él dijo: Él conoce mi necesidad y yo tengo una necesidad tan grande que necesito ayuda, necesito auxilio. Y tengo que ir a Él aún en mi indignidad. ¿Y qué hizo el centurión?
fue y buscó ayuda. Ahora dice, asimismo, todo ser humano puede acudir a Cristo. No por obras de justicia, nosotros no tenemos ningún mérito que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. ¿Piensas que por ser pecador no puedes esperar recibir bendición de Dios? ¿Piensas eso? ¿Piensas que por tú ser un pecador he cometido cosas horribles? No puedo ir a la presencia del Señor. Soy indigno de ser un cristiano. Soy indigno de creer, de pedir perdón, de acercarme al trono de la gracia. Pero el Señor no vino por sanos, vino por enfermos. ¿Enfermos de qué? Enfermos del pecado. Porque el pecado es lo que ha llevado a este mundo a ser un pasto lazareto. Recuerda que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Nada tenemos que nos recomiende a Dios. El alegato que podemos presentar ahora y siempre es nuestro absoluto desamparo que hace de su poder redentor una necesidad. Renunciando a toda dependencia de nosotros mismos, podemos mirar a la cruz del Calvario y decir, ningún otro auxilio hay, indefenso acudo a ti. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. La fe nos une con el cielo y nos da fuerza para contender con las potestades de las tinieblas. Dios ha provisto en Cristo los medios para contrarrestar toda malicia y resistir toda tentación por fuerte que sea. Pero muchos, escucha bien, muchos sienten que les falta la fe y por eso permanecen apartados de Cristo. Y esto no debe ser así, porque el Señor ya hizo un sacrificio grande al cuando dejó el reino de los cielos, vino a esta tierra y nos mostró la manera cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Y Él dijo, yo fue a salvarlos. Si los vengo a salvar es porque estaban en peligro. Porque estaban en peligro. Yo vine a rescatarlos de ese peligro. Ahora, ¿por qué no acudir a ese Salvador? Él dice, si me aceptas la salvación, yo lo puedo hacer. No en tus fuerzas. Las fuerzas que yo te voy a dar son las que te van a dar la victoria. Arrójense esas almas conscientes de su desesperada indignidad en los brazos misericordiosos de su compasivo Salvador. No miren a sí mismas, sino a Cristo, el que sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios cuando andaba con los hombres. Sigue siendo el mismo poderoso Redentor. Echad mano pues de sus promesas, como de las hojas del árbol de la vida. Al que a mí viene, Él dice, no le echo fuera. No tengas miedo. Al acudir a Él, creed que os acepta, pues así lo prometió. Nunca pereceréis si así lo hacéis nunca. Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Estas son palabras, promesas de la palabra de Dios. Promesas bíblicas que nos dan aliento y esperanza si te has sentido indigno de acercarte al Señor. El que ni aun a su Hijo perdonó, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también de pura gracia todas las cosas juntamente con Él? Por lo cual estoy cierto que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es como todo pecador puede venir a Cristo. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. Cuando Satanás te diga, eres un pecador, no puedes. Eres indigno, no puedes. No escuches esas palabras. Escucha la palabra de Dios que es vida eterna.
Escucha esas promesas que el Señor te ha regalado y que acabamos de leer. No podemos a veces esperar esa bendición si no nos acercamos a nuestro Salvador pidiéndole, Señor, ayúdame con mi gran necesidad. Necesito tu paz, necesito tu amor. Y si Satanás te susurra en el oído todas estas mentiras que no puedes, que eres indigno, que no mereces salvación, dile, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Repite esas palabras, Cristo vino al mundo para salvar los pecadores. Así que no tienes autoridad sobre mí, porque aquel que venció y que aquel que te venció, me va a ayudar a vencerte también. Ahora, quiero dejarlos con esta última aplicación para el día de hoy. ¿Cuántos, y mira lo que dice en el deseado de todas las gentes, cuántos hay que se están preparando la misma fatal desilusión, mientras las almas que estaban en las tinieblas del paganismo aceptan su gracia? ¿Cuántos hay en los países cristianos sobre los cuales la luz resplandece solamente para ser rechazada? Si tú ya has caminado por el camino que Cristo te ha trazado y el Señor te ha mostrado ese camino, pero tú sigues rechazando la luz que Él te ha dado, ojo, los judíos rechazaron la luz, rechazaron a Cristo. Creían que por ser cristianos ya eran merecedores de todas las cosas, que por ser de la descendencia, ¿cierto?, judía, ellos eran el pueblo santo de Dios. Ellos ya no tenían de ninguna necesidad. Y vino la luz a ellos, que era Jesús, y le rechazaron. Y un hombre que no pertenecía al pueblo judío, que era un pagano, entre comillas, este hombre decidió aceptar la luz de la cual él escuchaba. Decidió tener fe, creer en esa luz, en esa verdad que era Cristo Jesús. Y él era una primicia de aquellos gentiles que iban a escuchar la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso es nuestro Señor! Por eso, si tú eres cristiano, si tú profesas seguir a Cristo, no rechaces a Jesús en tu vida. Y dirán, ¿cómo voy a hacer eso? Pues miremos la historia de los judíos que hicieron con Jesús. Miremos esa historia. Vayan y estudienla. Cómo trataron a esa verdad que vino del cielo, a esa luz que vino a iluminarles. La rechazaron. Porque aún siendo cristianos podemos rechazar las verdades que el Señor nos ha dado en su palabra. Y otros que nunca han escuchado, pero que van a escuchar, las van a aceptar con ese deseo, las van a aceptar con ese amor. Y ellos van a recibir la gracia de la salvación. Amigo y hermano que me escuchas, estas son palabras hermosas, enseñanzas maravillosas que el Señor nos deja a través de su palabra. No rehuyas a escuchar los mensajes. Si te sientes en una seguridad, como dice el texto, el que piense estar firme, mire que no caiga. Si sientes estar perfectamente con el cielo, todo está bien, no tengo necesidad, ojo, mira que no caigas. Es la advertencia que nos hace el Señor en su palabra. Nuestra labor como hijos de Dios, como embajadores del cielo, es representarlo aquí en la tierra con dignidad, con verdad, con luz, siendo y tratando cada día más de asemejarnos a nuestro amado Salvador en su carácter y alumbrar al mundo, aquellos que no conocen aún, llevarles esa palabra de vida para que ellos también la acepten y puedan prepararse para la segunda venida de nuestro Señor Jesús a esta tierra. Su segunda venida para llevar a un pueblo bien preparado.
Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude a fortalecerte cada día más en el estudio de su palabra, en oración, en meditación y sobre todo en vivir una vida que agrade a Él. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo estudio.